Oye, 800 empresas reportan resultados esta semana. Aquí les estoy dejando una imagen con las que reportan. Vamos a partir con la mitad de ellas. Conchitoro, Banco Chile, Besalco, Colbún, Andina. Va a ser un video largo porque lo pidieron, así que no perdamos más tiempo. Comencemos. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Su amigo Luis, aquí todo resfriado, les trae un nuevo video. Les pido desde ya disculpas si me escuchan medio gangoso, si ando sorbeteando, qué sé yo, voy a tratar que no. Los vengo nuevamente a ayudar con la lectura de los resultados. Hay varias cosas que creo que son interesantes. Ustedes ya saben que no les puedo emitir opiniones, pero voy a tratar un poco de mostrarles cómo es la foto para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Así que, como siempre, chiquillos, antes de partir, lo siento, el disclaimer: toda la información que les comparto o les muestro es información pública, se las comparto de forma objetiva. Les leo estos resultados trimestrales de las empresas para quienes no saben leer estos reportes. No busco para nada influir en ustedes en la toma de decisión de las inversiones. Toda decisión de inversión debe ser propia, deben hacer análisis cuantitativos, cualitativos, no solamente un trimestre, tienen que hacerlo en el global, ajustarlo a su perfil de riesgo, a su estilo de inversión. Lamentablemente, por normativa no les puedo transmitir mi opinión personal. Si las empresas o los resultados me parecen buenos o malos, son ustedes los que deben determinar si es conveniente o no invertir en estos instrumentos. Solamente los puedo ayudar con la lectura de estos reportes, una lectura objetiva, sin apreciaciones personales para nada subjetivas, que tienen un fin netamente educativo y o informativo. Recuerden que no soy un asesor financiero de acuerdo a los criterios que define la CMF, la Comisión del Mercado Financiero, por lo tanto les recomiendo que vayan a la página de la CMF si requieren mayor información. Así que, dicho todo eso, partamos con Banco Chile. Un Banco Chile que la verdad yo no miro mucho los balances porque son muy estables. Si se fijan, los activos varían muy poquito y si bien aquí disminuyó, los pasivos hacen lo mismo, por lo tanto estaría muy igual. Aquí lo importante es ir viendo cómo va variando el patrimonio y en este caso no es positivo. Por eso que yo no le doy mucha énfasis al balance. Con una vez que lo veamos es suficiente, después hay que ir monitorizando. Así que vámonos a lo que yo creo que es más relevante, que son los resultados. Y recuerden, chiquillos, para los más nuevos, que los bancos tienen muchos tipos de ingresos, que serían los ingresos por intereses, que no es más que el interés que te cobran por tu crédito de consumo, hipotecario, lo que sea, para personas o para empresas comerciales, la famosa tasa de interés, los ingresos por reajuste, que no es más que la revalorización de la UF. Ellos te prestan 10 UFs a 35 lucas y cuando tú les pagáis le pagaste la misma 10 UF, pero ahora son 36 lucas. Esas lucas de diferencia es lo que se van anotando ahí por reajuste. Y los ingresos por comisiones, que es el tema por las tarjetas o cualquier otro servicio bancario. Esos son como los principales ingresos, recuerden. Y por el otro lado también tenemos los ingresos que se van anotando más contables, que son por revalorizaciones de los diferentes activos o pasivos que ellos tienen. No sé, me invento, ellos compraron un bono al Estado chileno y se les revalorizó o perdió valor. La suma, la resta de todas esas cosas se van anotando acá. Por ejemplo, aquí tienen revalorización de activo y pasivo y aquí tienen la parte de la moneda extranjera, cómo se les va variando la moneda. Eso para los más nuevos o como recordatorio para los más viejos. Entonces veamos, los ingresos por intereses aumentaron. Y aumentaron un número considerable, casi un 22%. Los intereses por reajuste subieron marginalmente, muy poquito. De hecho, si lo miramos a 6 meses, bajaron un poquito. Y los ingresos por comisiones, que también subieron marginalmente, un 5,8% aproximadamente, lo que me sale aquí. Luego, si observamos las revalorizaciones contables de sus activos, disminuyeron más o menos un 20%, un poquitito más. Lo que es la moneda extranjera pasó de algo positivo el 2023 a algo negativo, por lo tanto eso te resta en el global. Y estos valores son poco significativos para el total, no cambian mucho el global. Sumando y restando tenemos esto. Estos son los ingresos operacionales. Subieron aproximadamente un 3% en el trimestre. Si vemos la foto a 6 meses, también van en la misma línea aproximadamente. Luego, si observamos los gastos operacionales, vemos que estos también crecieron marginalmente. Por ejemplo, los gastos por empleados subieron 4.000 millones de pesos, si mal no me equivoco. 4.000 millones, si bien digo. Gastos por administración también subieron marginalmente 4.000 millones. Depreciación y amortización, que esto es más contable y se mantiene. La variación es mínima. Y otros deterioros o gastos que también son poco relevantes respecto al total, poco significativos, quiero decir. Por lo tanto, también tenemos una subida marginal de los gastos operacionales. Por lo tanto, sumando y restando, positivo menos negativo, bien digo, tenemos aquí la ganancia antes de pérdidas crediticias, que también va en la misma línea que los ingresos operacionales, subió un 3% más o menos. Entonces recuerden que después de eso tenemos que quitar un poco las pérdidas crediticias, que son en el fondo, muy en resumido, la gente que no nos va pagando los créditos y que por lo tanto el banco tiene que asumir como pérdida. ¿Qué tenemos en este caso? Aquí está la
previsión por cliente justamente aumentó. No deja de ser lo que aumentó, más o menos un 25%. Este dato lo pueden ir viendo en la CMF. Yo lo hablé en un video justo antes de que viniera la gran prohibición y todos los bancos estaban en la misma línea, unos más, unos menos. Entonces ahí tienen que ir revisando ese dato. Dado que están todos los bancos en esa línea, se podría entender que el Banco Chile no iba a ser la excepción. Ya es una cosa de industria. Recuperación de castigos también muy en línea con el año pasado. Y aquí tenemos otro número chico que es deterioro de activos financieros. También está relacionado con pérdidas crediticias, que son montos poco significativos, no cambian mucho, a pesar de que el año pasado era positivo y ahora negativo. Lo principal viene acá. Esta crecida del 25% se traduce después en el gasto total por pérdidas crediticias. Sube más o menos lo mismo. Entonces, dado que el resultado operacional subió un 3%, pero los gastos por pérdidas crediticias subieron más o menos un 25%, no miento, aquí lo estoy calculando, era como un 29%, crecieron más en el fondo que los beneficios. Eso hace que al tener el resultado operacional aquí se dé vuelta la tortilla y ahora el 2024 sea menor que el 2023. Explicado por esto, por las pérdidas crediticias. Obviamente después tenemos el correspondiente pago de impuestos, que se observa bien proporcional a los montos ganados, y aquí tenemos el beneficio final, que fueron 3,2 pesos en el trimestre, ligeramente menor que el año pasado. Explicado un poco por todo lo que acabamos de leer, y también mirado a 6 meses el número es bastante similar, tiene poca variación. Estos números no eran ninguna sorpresa si han seguido mis videos y saben ver los resultados mensuales en la página de la CMF o los mismos bancos cuando los van publicando. Uno tiene que hacer un poco la pega de ir agrupando los datos. Entonces, para que tengan la foto clara, no se queden con los árboles cercanos, sino que vean todo el bosque. Aquí, como les estaba mostrando en los últimos videos, tenía el beneficio por trimestre de los últimos 5 años para que ustedes determinen si fue alto, poco, es bueno o es malo. Aquí ya están cargados los 3,2 en ticker. Por lo tanto, echen una mirada para atrás y ahí ustedes van a determinar si son buenos o malos los resultados. Y como no les puedo decir que el Banco Chile está bueno, está malo, está caro, está barato, está en precio, no puedo dar apreciaciones personales, recuerden, esta es la valoración actual, ratio PER, ratio objetivo, que no es más que precio por utilidad de los últimos 12 meses, y lo tenemos actualmente a 8 veces precio-utilidad. Y este es el histórico que estamos viendo en el gráfico. Ahí ustedes me dirán si está caro o barato, al menos mirando este ratio. Tenemos que tomar otras métricas para tener una foto global, compararlo con otros bancos. Estamos viendo algunas cosas, datos objetivos del Banco Chile, nada más. Así que, como siempre, déjenme en los comentarios qué les parecieron estos resultados, bueno o malo. Yo no puedo, recuerden. Vámonos con Concha y Toro ahora, que no es nada subjetivo, es bastante objetivo decir que los medios de comunicación estaban celebrando, diciendo que los resultados se habían disparado, si mal no recuerdo. Eso fue lo que yo leí, no estoy inventando nada. Lo bueno es que ustedes han aprendido harto en este canal, así que estoy seguro que van a poder interpretar esos titulares de la prensa. Porque claro, si nosotros nos vamos rápidamente a ver el beneficio por acción, ¿no? El beneficio final, digamos, se disparó más o menos un 300%, se multiplicó por 3 casi en esa orden de magnitud. Lo mismo si lo vemos a 6 meses. Así que toca dilucidar aquí qué está pasando. Ganancia bruta, cuánto vendí menos cuánto me costó, que eso lo vemos arriba. O sea, están vendiendo más, habría que ver la nota 30 o quizás el razonado para ver si es más volumen o más precio o una mezcla de ambos. Los costos también le subieron, pero sumando y restando esta cuestión aumentó. ¿Cuánto? Más o menos un 28%, un cálculo rápido de cuánto creció. Otros ingresos también subió bastante, más o menos por 4 veces, que es un número poco significativo, pero que igual va sumando respecto a la ganancia bruta. Costos de distribución prácticamente se mantuvo, subieron 500 millones de pesos solamente ese costo de distribución, entonces aquí subió 29% la venta, pero el costo de distribución prácticamente es el mismo. Gastos de administración también le subieron más o menos un 12% de un trimestre a otro comparable, y van más o menos en la misma línea 6 meses. Y otros gastos por función son un valor poco significativo y más o menos se mantiene. Entonces todo esto hace que el gasto operacional más o menos se triplique, un poquitito menos, y esto tiene una razón de que prácticamente la ganancia bruta subió, pero los gastos aquí administrativos prácticamente se mantienen. Por lo tanto, esta diferencia se continúa observando aquí abajo. ¿Qué más tenemos? Ingresos financieros, también un número chiquitito que no me cambia mucho el global y se mantiene. Costos financieros subió ligeramente y objetivamente podemos decir que representa más o menos el 16% de la actividad operacional de la empresa. Y luego tenemos los ítems contables, ya saben, las ganancias por método de la participación, que se anotan cuánto ganaron en otras filiales, diferencias de cambio que tiene que ver con la moneda extranjera que tiene, cuánto es la revalorización positiva o negativa según la variación de la moneda, y unidades de reajuste que tiene que ver con los temas de deuda, de cómo se van reajustando esos ítems. Para fines prácticos aquí estos números son muy chiquititos, no me cambian el global. Por lo tanto aquí lo mismo, ganancia antes de impuestos se me mantiene
tiene la diferencia desde arriba y que luego de pagar un impuesto más o menos proporcional, aquí esta foto recuerden es buena sacarla a 12 meses porque a veces pagan más un trimestre, a veces pagan menos. Lo importante es que al final del año tengamos más o menos la tasa del 27% que es la que se paga. Tenía aquí el beneficio final que te demuestra de por qué se multiplicó tanto. Ahora este número definitivamente es más alto que el trimestre, que este trimestre del 2023, que fue de los más bajos. Entonces, claro, aquí estamos viendo el bosque completo. Aquí está el resultado del trimestre del año pasado, los 8,57, que fue el segundo más bajo. El primero del 2023 había sido el más bajo. Entonces, claro, aquí tenemos los 29, que ante esa base comparable sí, es bastante, 3 veces más, pero viendo el bosque completo aquí tienen los diferentes trimestres, aquí pueden comparar, por ejemplo el 2022 ganó 31 en junio, el segundo trimestre, el 2021 ganó 30, el 2020 28. Yo creo que con eso ya se pueden hacer una idea de qué tan bueno, malo, regular fue el trimestre. Y si vemos la valoración por PER de Conchitoro, esta es un poco la evolución en el tiempo. Hoy en día lo tenemos prácticamente a 10. Este es el histórico. Ustedes ahí me determinarán si está cara, barata, en precio. Recuerden que el PER es una métrica objetiva que me dé precio-utilidad. Y el PER que le asigna al mercado a las empresas no tiene que ver tanto con cuánto ganes, sino que con otras muchas cosas. Por ejemplo, las expectativas de crecimiento, el negocio en general, cómo va, no solamente el de Conchitoro, sino que la industria del vino, consumo mundial, la economía mundial, local. Son muchas cosas las que influyen en el PER. Aquí obtienen una referencia, pero ustedes después tienen que llegar a concluir si es bajo o alto, si está conveniente o no. Oye, rápidamente comentemos también los flujos, que el flujo operativo está muy alto en comparación al año pasado. De hecho, estaba negativo este. Y aquí ojo con el flujo operativo, que para el caso de Conchitoro están metiendo los intereses recibidos y pagados, que generalmente en otros estados van aquí en el flujo de la inversión o en la gran mayoría en la financiación. Porque, por ejemplo, si yo veo este número de acá, flujo de la operación del trimestre, y me voy a Ticker, aquí vemos otros números, seguramente porque ellos lo están considerando de otra forma. Entonces hay que tener cuidado con eso. No, esta foto de Ticker del flujo operativo no es comparable de inmediato con esta, por estas variaciones de cómo interpretan los números. Sí podemos ver que los flujos de la inversión, ¿cierto?, se mantienen más o menos en el tiempo. El CAPEX sí está disminuyendo, disminuyó respecto al año anterior, al menos a esta fecha, pero aumentaron la compra de intangible, que prácticamente los dos se pueden entender como uno CAPEX de mantención y quizás como el otro CAPEX de expansión. Si están comprando activos, más marcas, aquí no hay nota como para ver el detalle, la verdad. ¿Y qué tenemos? Que está pidiendo deuda nueva, 123.000 aproximadamente, 124, entre corto y largo plazo, y pagó 130.000. Por lo tanto, disminuyó más o menos 6.000 millones de pesos la deuda, número aproximado, a diferencia del año pasado, que pidió más deuda de lo que pagó. Por lo tanto, hay un cambio de tendencia respecto al año pasado. Y los dividendos que fueron la mitad respecto al año anterior, y recordar que los dividendos, el pago de dividendos viene de las utilidades. Por lo tanto, si las utilidades son bajas, como fue lo que pasó el 2023, es natural que también los dividendos sean bajos. Aquí es cuando me encantaría decirles qué opino de los resultados, porque creo que hay hartas matices, pero ahí déjenme en los comentarios qué creen ustedes. Espero algún día recuperar mi opinión y poder decirle qué pienso. Y no les puedo dar mi opinión, pero sí puedo leer las cosas que considero relevantes del razonado. Ellos observan una notoria recuperación del negocio, con trimestres consecutivos con expansión. Las medidas adoptadas ya evidencian positivos resultados. Aquí dice que las ventas subieron en tal porcentaje, podemos seguir leyendo, ¿cierto? Aquí nos dice que presentan un crecimiento de 2 dígitos en mercados relevantes. Aquí tenemos un gráfico que explica mejor tanto cómo evolucionan las ventas como el beneficio operativo. En general, todo lo que leemos en el documento, si se fijan, son puros números positivos, ya sea de ventas, de marcas, y van muy en línea un poco con los números que acabamos de leer. Así que ahí yo los invito a que lean con calma este documento para que digieran un poco mejor los números, el estado que acabamos de leer, y les va a hacer de esa forma más sentido toda esta lectura. Vámonos ahora con la Coca-Cola Andina, que también reportó, que recordemos que si nos ponemos a leer su razonado, aquí ya empezamos a ver cosas rápido, que tiene variaciones positivas, ya sea que lo miremos trimestral o semestral, y recordar que la Andina tiene negocio en diferentes países. Por ejemplo, aquí tenemos Argentina, que presenta variaciones negativas. Aquí rápidamente dice que hay una disminución del volumen en todas las categorías. Eso explicaría esta bajada de acá, leyéndolo muy rápido por lo demás, mi gente. También la Andina está en Brasil, que representa una crecida de 2 dígitos relevante, a 6 meses como a 3 meses. Aquí te dice que todo estuvo explicado por el crecimiento de todas las categorías del segmento. Eso se refiere tanto a alcohólicas como no alcohólicas. Aquí lo dice, gaseosas, aguas, no alcohólicos. Obviamente también está en Chile la Andina, que también representa valores negativos. Paraguay también.
positivo, 2 dígitos, por lo tanto aquí leyendo el razonado te das cuenta qué es lo que suma y qué es lo que resta, a modo general. Entonces, ¿qué tenemos con la andina? Pasando rápidamente aquí por el balance, que no nos vamos a pegar aquí, pero los activos prácticamente se mantienen, crecieron marginalmente, los pasivos también creciendo marginalmente, y el patrimonio creciendo ya no tan marginalmente, creciendo un 15%. Recuerden que esta comparación está así hecha a 6 meses. Siempre lo toman desde final del año. Entonces, visto eso, ¿qué tenemos? Que el beneficio, la ganancia por acción, aquí la tenemos, prácticamente se duplicó. Un poquitito más quizás, de 12 a 24. Entonces tenemos que leer acá qué pasó en el desarrollo del negocio que explique que duplicaran la utilidad. Como siempre, partiendo de arriba hacia abajo, ganancia bruta, cuánto vendí menos cuánto me costó, vendieron más, les costó obviamente más, sumando y restando tienen una crecida más o menos del 10% en la ganancia bruta. Eso por sí solo no explicaría que se duplicara la ganancia, así que tenemos que ver qué ocurrió aquí en el desarrollo. Otros ingresos, números poco relevantes en comparación a la ganancia bruta, no va a cambiar mucho el global. Costos de distribución, que este número sí ya es relevante, subió más o menos un 6,9%. Menos que lo que subió la ganancia bruta. Gastos de administración también tuvo una subida del 14,15%. Recordemos que los gastos de administración están muy ligados a lo que son los sueldos, los gastos administrativos del personal. Otros gastos por función que creció más o menos 2,8 veces. Y en otros gastos pueden ser muchas cosas, así que aquí habría que irse a la nota 23. Pero aún así, aunque haya subido eso, el número de acá es poco significativo respecto a la ganancia bruta. Ojo acá, otra ganancia o pérdida, nota 29, que aquí no tiene este trimestre, mientras que el año pasado sí tuvo, y tuvo un número relevante que era más o menos un 10, un 12% de la ganancia bruta. Entonces aquí toca ir a la nota 29 para ver qué pasó el año pasado que no pasó en este trimestre. Entonces aquí nos explica que el año pasado tuvo una pérdida por 25.000 millones de pesos debido a una cesión de un crédito de filiales declaradas en peso argentino. O sea, aquí tenemos un ajuste contable debido a la filial que tienen en Argentina. Y aquí tendríamos que ver en los flujos si se tradujo en efectivo, porque es posible que haya sido solo un ajuste contable. Lo cierto es que lo tuvo el año pasado y eso restó de la ganancia bruta el año pasado y este año no lo tuvo. Ingresos financieros que disminuyeron respecto al año pasado y a 6 meses también prácticamente a la mitad. Costos financieros que prácticamente el mismo número, varió muy poco, varió marginalmente para los números que estamos hablando. Y finalmente los ajustes contables de método de participación, diferencia de cambio, de reajuste, que quizá el más relevante, esta diferencia de cambio que subió más o menos un 80-90%, compensada parcialmente por este reajuste que pasó de negativo a positivo. Con esto llegamos a la ganancia antes de impuestos, que luego del correspondiente pago más o menos proporcional, como se puede observar, llevamos a la utilidad final. Por lo tanto, podemos observar dos cosas o números relevantes que influyen finalmente en la ganancia en esta diferencia. Número uno, que el negocio ganó más, un 15% más de acuerdo a lo que consideramos en un principio, y a que el trimestre del 2023 tuvo una pérdida que no restó por ende en este 2024. Eso sin perjuicio que hubieron otras cosas que también aumentaron. Y si nos vamos a los flujos, vemos que los flujos operativos crecieron más o menos un 14,9% en línea con la ganancia bruta que veíamos en el estado de resultados. Aumentó el CAPEX. Fíjense cómo el CAPEX prácticamente consume todo el flujo de la operación. Ahora recuerden que este número lo estamos viendo a 6 meses, no a 3. Es posible, y eso hay que verlo en los próximos resultados, que siga aumentando el flujo operativo, pero ya no sea tan intensivo el CAPEX. Esas cosas pasan. Por eso esta foto es buena también sacarla a fin de año. El flujo por la inversión aquí fue bastante menos que este año debido a que hubo un rescate de instrumentos financieros que amortiguaron un poco todo el gasto en CAPEX. Y en cuanto a los flujos de financiación, vemos que pidió deuda nueva por 40.000 millones de pesos y repagó solamente 6.600. Por lo tanto, podemos decir objetivamente que aumentó su deuda, pagando un poquito más por arriendo, pagando más o menos lo mismo en dividendos. Aquí más o menos se mantiene estable. Podríamos decir simplemente esto, que pidió más deuda. Como les vengo diciendo en estos últimos videos, mediremos el bosque completo, no nos quedemos con los árboles del frente solamente. Y aquí todavía no está cargado el dato de ticker, el dato del trimestre, perdón, que serían aquí 27,23. Por lo tanto, para fines prácticos aquí habría que poner un numerito aquí 27,23, aquí donde se alcanza a ver el mouse en la parte derecha. Recordar sí que la industria
de las embotelladoras tiene trimestres altos en las épocas de verano y trimestres bajos en la época de invierno. Y esto es totalmente objetivo, es cosa de analizar la data hacia atrás. Por lo tanto, aquí lo más acertado sería compararlo siempre con los segundos trimestres de los años anteriores. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Primero tendríamos que tener cuidado, porque aquí ticker me sale que dice 8,14, siendo que el trimestre anterior eran 13,49. Por lo tanto, aquí ya tenemos algunos datos que no sé si estén buenos, la verdad. Si yo hago la resta del semestre con el trimestre, me da que el primer trimestre ganó 76,3 y aquí están 74,8. No están muy exactos los números. Entonces ahí lo recomendable es que hagan la pega manual. Rápidamente, 8, este ya sabemos que es 3 y fracción, el del 2022 fue 23, el del 2021 1,8, el del 2021 y el del 2019 12. Ya para que tengan una referencia, pero les insisto, estos números son referenciales, lo mejor es que vean los mismos estados de resultados para tener claridad con el número. Y esto que estamos viendo aquí es la valoración por PER, que todavía como no está cargado los datos del trimestre no se ha actualizado. Habría que calcularlo manual para ver en qué número estamos, la verdad. Y Andina tiene varios competidores que los acabo de cargar aquí en la plataforma Ticker para que vean más o menos cómo ha evolucionado la valoración y vean más o menos cómo están a día de hoy. Ahí ustedes podrán determinar si están buenas, están malas, están caras o están baratas. Y como les he dicho en otras veces que el PER, precio-utilidad, netamente me mide dos valores para determinar la conveniencia de estar en una acción, hay que ver muchas otras cosas, no solamente eso. Expectativas futuras, mercado actual, tipo de empresa que estamos hablando, condición del mercado, todas esas cosas puede hacer que tengamos el mismo número, pero si son las otras diferentes, sería un número bueno y en otras condiciones sería un número malo. Teniendo todo ese contexto, podríamos determinar de una forma más clara si son buenos o malos los resultados. Así que, como siempre digo, yo tengo claro cómo fueron, no se los puedo decir, pero ustedes ahí en los comentarios me van a dejar más o menos qué piensan. Seguimos ahora con una constructora, con Besalco, que si uno lee rápidamente primero el razonado, nos dicen que, oye, subieron los ingresos un 25,9%, sin embargo, también presenta un incremento de los costos de un 33%, crecieron más los costos que los ingresos. En lo que es la maquinaria, el beneficio subió un 41,4%, beneficio, utilidad final. El inmobiliario disminuyeron un 15%. Y en lo que son los proyectos de inversión subieron los ingresos, pero también subieron los costos. O sea, las diferentes áreas de Besalco tienen comportamiento mixto, mirándolo desde ese punto de vista. Oye, y mira qué bonito que aquí tenéis la explicación del estado de resultados, más encima te da las variaciones porcentuales. El problema es que me lo está dando aquí en semestre. Y aquí analizamos en estos videos los trimestrales. Por lo tanto, tenemos que saber irnos aquí al original. Y aquí les quiero hacer una pequeña acotación, que si uno mira rápidamente y se va a la parte final, que es lo que uno siempre mira, el beneficio por acción, nos da que Besalco este trimestre ganó 24,4 pesos por acción y el trimestre anterior ganó 14,4, o sea una subida de más o menos 10 pesos, pero este número viene calculado del beneficio dividido en el número de acciones. El número de acciones no ha cambiado, se mantiene. Y si uno ve aquí de dónde sale este número viene de acá, de la ganancia de la parte controladora. Y si tú te fijáis, el número es más o menos el mismo. Cuento corto, yo calculé en base al número de acciones y este número está malo. Se equivocaron aquí en el estado de resultados. Este es 0,0144 y aquí ya después vienen más decimales. O sea, para fines prácticos es el mismo resultado del trimestre anterior. Ojo ahí. Entonces con esa foto más clara ya podemos partir la lectura y entender mejor los números. ¿Qué tenemos? La ganancia bruta. ¿Cuánto vendí menos cuánto me costó? O cuánto ingresé por el servicio, que es lo que hace más Besalco, menos cuánto le costó su servicio. Subió más o menos un 30%, no, perdón, un 10%. 9,9, ¿ya? Los gastos de administración también subieron más o menos un 11, un poquito más de 11%, más de lo que subió la ganancia bruta. Otras ganancias también tuvo una subida más o menos del 50% y esta ganancia es más o menos el 10% de la ganancia bruta, por lo tanto es un número relevante, no es insignificante. Ingresos financieros disminuyeron ligeramente, los costos financieros aumentaron también casi un 10%, los ajustes contables que tenemos aquí en la parte baja, ganancias por método de la participación disminuyó la mitad, pero resta de igual forma. Diferencias de cambio, que el año pasado fue un número positivo, pero poco significativo respecto al global, mientras que este ya es un número negativo, pasa a ser más o menos el 5% de la ganancia bruta, y las unidades de reajuste que también más o menos se mantienen de un trimestre a otro. Por lo tanto, tenemos el beneficio antes de impuestos, y ojo aquí, el resultado antes de impuestos es más o menos 1.000 millones de pesos superior que el trimestre comparable del 2023. Estamos hablando de aproximadamente un 6,6% más, pero si se fijan aquí en el pago de
impuestos, teniendo más o menos una cantidad similar, están pagando el doble de impuestos. Lo más probable es que en los siguientes trimestres se regularice este tema, o quizás están pagando impuestos adelantados en este 2024, o el 2023 tuvieron impuestos diferidos que disminuyó este número. Veamos rápidamente la nota 34 a ver si nos da la explicación. Si te fijas aquí, el 2023 en lo que son los impuestos diferidos tuvo en ambos ítems una suma. Eso le permitió, comillas, disminuir el pago de impuestos. Mientras que en este 2024, si bien tuvo un ítem con impuestos diferidos a favor, por activos que me salen acá, el tema del pasivo fue mayor. Ahí me genera un poco la diferencia. ¿Se fijan? Pero aquí más o menos está la explicación de lo que les digo, que a priori al final del año tienen que apuntar más o menos al 27%, que es la tasa corporativa. Y a día de hoy, al parecer, la tasa que está calculada es más alta. Es posible que en los siguientes trimestres veamos un menor pago de impuestos que finalmente apunte a llegar hasta 27. Hay que ir viéndolo. Esa es la realidad a día de hoy al menos. Entonces, después de ese descuento por los impuestos, llegamos a esta diferencia, que el beneficio es menor que el año pasado en el comparable anterior. Lo mismo si lo miramos a 6 meses, va menos en la misma línea. Pero que si después hacemos la repartija, digamos, de la ganancia bruta a la parte controladora y a la no controladora, vemos que a la no controladora le cargan bastante, le cargan en negativo, mientras que el año pasado en positivo, y la controladora, digamos, los accionistas, lo que realmente le corresponde a los dueños, a los accionistas, al final es prácticamente lo mismo, po. Lo que les expliqué en un principio, de que el número de abajo era lo mismo. Y para quien no entienda este tema de la parte controladora y no controladora, básicamente, para que entiendan, Besalco debe tener muchas filiales, las filiales de inmobiliaria, de la construcción, de ingeniería, etcétera, etcétera. Y en algunas es dueña del 100%, en otras es dueña, no sé, del 40%, del 50%, habría que ver el detalle. En los estados de resultados consolidados, ellos anotan todos los números de las filiales. Son dueños del 40%, no importa, se anotan el 100%. Entonces, cuando llegan a la ganancia o pérdida final, aquí es como anotándose absolutamente todo de ellos. Sin embargo, después, oye, les toca devolver la parte que no es de ellos. Y ese ajuste lo hacen en esta parte. Y ahí le van restando la parte de las no controladoras. Esa es una explicación muy rápida de este tema. Por eso que al final del día lo que importa es este número. La ganancia, pero de los propietarios de la controladora. Ese es el número que importa. De ahí es de hecho donde se calcula la utilidad por acción. ¿Ya? Y si vemos rápidamente el estado de flujo, el flujo de la operación más o menos en la misma línea, muy parecido a lo que estábamos viendo en la ganancia bruta o en la utilidad, van en la misma línea. Lo que es los flujos de la inversión aumentó más o menos 2,4 veces respecto a los 6 meses. Acuérdense que aquí hablamos a 6 meses. ¿Y por qué se puede deber esta subida en el gasto por la inversión? Porque el año pasado tuvieron un ingreso por venta de propiedades que le amortiguó bastante la inversión. Este año, si bien tuvo venta, fue menor que el año pasado, a pesar de que también tuvo menos CAPEX. Sumando y restando los diferentes ítems llegamos a este número, pero que, si se fijan, el flujo por la operación sigue siendo mayor que la inversión. Y lo que es la financiación que tenemos, pidió más o menos préstamos de largo y corto plazo, más o menos 80.000 millones de pesos. De hecho, también tiene préstamos de entidades relacionadas y pagó 66.000. Por lo tanto, pidió más deuda de la que repagó. También está pagando más en arriendo. También está pagando más intereses, que puede estar relacionado con esta subida de que tiene más deuda. O quizás hubo un cambio en las tasas de intereses que fueron más altas. Habría que ver el detalle de la deuda para llegar. Pueden ser esos dos ítems, o subida de tasas o subida de volumen de deuda, digamos. Entonces recordemos que el número calculado fue muy parecido al de acá, 14,4, que todavía no está cargado en ticker. Entonces, imaginándose que aquí tenemos una barrita nueva de 14,4, ahí ustedes pueden hacer la comparativa de los diferentes trimestres hacia atrás y ahí determinar si fueron unos buenos o malos resultados. Y la valoración, que en este caso les estoy mostrando el EV/EBITDA, debido a que Besalco tiene mucha deuda, el PER no te muestra el tema de la deuda y el EBITDA tiene una conversión relevante al flujo de caja libre, por lo tanto es una métrica útil. Esta es la evolución en el tiempo, pues. A día de hoy la tenemos en 4,6. Aquí hay que compararla también con sus competidores, Ingebec, Salfacorp. Lo mismo que le he dicho en las otras empresas, la valoración por sí sola sí ayuda, pero tenemos que tener el global de todo. Expectativas de crecimiento, cómo está el negocio en la actualidad, cómo ha ido evolucionando la deuda, un montón de otros parámetros que te permitan tomar una mejor decisión. Así que, ¿qué les parecieron los resultados de Besalco? Bueno, malo, en línea. Ahí déjenme en los comentarios, me encantaría decirles, yo no puedo. Terminamos este video con Colbún, que vamos a partir por el razonado para leer algunas cosas que pueden ser relevantes de cara a la lectura de los resultados
consolidados. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los ingresos por actividades ordinarias, el negocio en sí, ascendieron a tanto que significa una disminución del 22%. Esto debido principalmente a menor venta a clientes regulados, tanto en Chile como en Perú. Y aquí te explica que hubo una disminución en el precio promedio de venta. Y en el acumulado 6 meses también hay una disminución del 27%. En términos de EBITDA, este creció un 13%, debido a que hubo un menor costo de la energía asociado a las condiciones hídricas en Chile, menores costes de energía comprada en Perú, también menores costos de compra de energía aquí en Chile, lo que como dice aquí fue compensado por tener menos ingresos por las actividades. Esta parte de acá es muy relevante para entender lo que vamos a leer después en el estado de resultados. Resultado no operacional. Hubo una pérdida este trimestre de 12,2 millones de dólares en comparación a los 87 positivos del año pasado. Esto debido, y aquí está el gran meollo del asunto, a un ingreso por 116 millones de dólares en el ítem de otras ganancias, asociado a la venta de las acciones de Colbún Transmisión, la venta de un activo. O sea, lo que nos está diciendo este párrafo es que en 2023 hubo una ganancia no recurrente positiva importante que me afectó el global y que hace que la tasa comparativa sea alta, ya lo vamos a ver. Entonces, si nos vamos a los números, claro, si uno mira la ganancia finalmente, el año pasado ganó 130 millones de dólares versus 61 este trimestre, menos de la mitad. Entendamos entonces la naturaleza de estos números. ¿Qué tenemos? Efectivamente, como decía el razonado, ingresó menos, también le costó menos, todo esto lo decía el razonado, beneficios por empleado se mantiene, la práctica disminuyó ligeramente, depreciación y amortización, que esto es más contable y que lo podemos asociar, aproximar a lo que es el CAPEX de mantención. Otros gastos también se mantienen y aquí está el ítem que hablaba el razonado. Otra ganancia y pérdida. Si se fijan, aquí tenemos un más 94 y aquí un menos 11. Eso te cambia todo acá, porque claro, sí, te bajaron las ventas, pero también te bajaron los ingresos. ¿Qué pasa si normalizáramos? Vámonos a la nota 36. Aquí tenemos el detalle de cómo llegamos a las otras ganancias o pérdidas, y si uno se pone a desglosar, tiene muchas cosas que siempre van a estar: castigo y multa, honorario, desmantelamiento, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las cosas atípicas? Aquí lo encontramos. Venta de acciones de Colbún Transmisión, 116 millones de dólares. Esto no lo vaya a ver todos los trimestres, esto es muy puntual, por lo tanto, pudiéramos para normalizar este número de abajo, para ver cuál hubiese sido este número sin esa venta, simplemente lo restamos, o bien lo podemos restar en el global de la ganancia operacional para tener más o menos cuál hubiese sido el número sin este efecto. Veámoslo, menos 116. Aquí está la ganancia operacional, ¿cierto? Que el año pasado ganó 178. 178 menos 116 nos da que 62. O sea, este número normalizado, sin ese efecto de la venta, hubiesen sido 62 millones de dólares versus los 89. Eso para que entiendan que sacando el efecto del activo que no es recurrente, para que veamos netamente el negocio, cómo le fue. 89 versus 62, ¿ya? Creo que en esta parte del video ya entienden de dónde nace esta diferencia, ¿ya? Pero sigamos leyendo. Ingresos financieros disminuyeron más o menos 2 millones de dólares. Costos financieros disminuyeron en una cuantía mayor, en 5 millones de dólares, 4,5 creo. Ganancias por método de la participación positivo y se mantienen. Cambios por moneda extranjera fue una pérdida, pero fue menor que el año pasado. Entonces llegamos a la ganancia antes de impuestos, que se mantiene más o menos la diferencia que veíamos aquí en la ganancia operacional, y que luego del correspondiente pago de impuestos llegamos a este número. Entonces es importante que entiendan que este número de acá está muy influenciado por este ítem de acá. Si vemos los flujos de la operación hasta esta parte, no la parte de abajo, porque esta parte de abajo me considera los intereses, los dividendos, que a veces distorsionan un poco lo que es la operación en sí, el negocio en sí. Por lo tanto, nos quedamos hasta acá. Claro, pues, la diferencia principal viene de este número: los cobros procedentes por venta de bienes o prestación de servicios. Y en venta de bienes está la venta del activo. Si bien aquí no tenemos nota, ya lo vimos en el estado de resultados, por lo tanto habría que sacar más o menos esos 116 para más o menos tener igualado este tema. Un flujo operativo normalizado sería más o menos 77 el año pasado, por lo tanto este trimestre tuvo una disminución menor. Obviamente considerando el tema del activo, si miramos los números como tal, la bajada es mayor, pero entiendan más o menos de dónde vienen esta diferencia de los números. Los flujos de la inversión yo los tomaría con cuidado y más que nada mirando a un año, porque aquí hizo mucho rescate de plata, sacó mucha plata de algún fondo para convertirla en cash, mientras que el año pasado rescató bastante menos. Y el CAPEX también hubo poquitito en este trimestre versus el año anterior.
Colbún por lo demás está haciendo hartas inversiones, por lo tanto esta foto es muy buena sacarla a fin de año más que ahora. Y lo que es el flujo de la financiación, quizás lo más rescatable es que está pagando deuda y no pidió nueva. Entonces, para entender cómo le fue a Colbún, ganó 60 millones de dólares, 61. Y esta es la foto del beneficio mirado hacia atrás a los últimos trimestres para que vean más o menos si les fue bien o mal. Aquí están los 133 del año pasado, pero recuerden que está influenciado por el tema del activo. Si nos vamos más para atrás, 2022, 38, 2021, 35. 2020, 54. 2019, 61. ¿Cuánto ganó ahora? También los mismos 61. Yo creo que con eso pueden sacar una conclusión mayor. Recuerden que los ingresos de verano, hay otro tipo de materia energética, no es del todo comparable. Hay más luz solar, hay de hielo en la parte hidroeléctrica, te varía mucho el precio de la energía. No es llegar y comparar con cualquier trimestre. Por eso lo más sano es compararlo con el mismo trimestre de cada año. Y la valoración por PER o EV/EBITDA indicaría más o menos lo mismo. Aquí está más o menos el histórico, se lo estoy moviendo. Esta distorsión de acá fue por la venta del activo y después una tremenda bajada que tuvo. Está un poquito distorsionado, pero después más o menos se normalizó. Y hoy tenemos a Colbún a un ratio PER de 6 veces. Eso es caro, barato, ustedes me dirán. Así que, ¿qué les parecieron los resultados de Colbún? Yo que no puedo opinar, me interesa leer los comentarios de ustedes para ver si lo encontraron bueno o malo. Seguramente este video me queda de menos de una hora editado. Yo grabé más de una hora, quedé reventado, más encima estoy resfriado. Más vale que le den like aquí por el esfuerzo y por traérselo a mitad de semana súper rápido. Oye, tuvimos de todo, po. Están bien interesantes las acciones, hay que ver cómo se lo toma el mercado. ¿Qué más me gustaría decirle? Oye, que le fue bien, oye, que le fue mal a esta, pero no puedo omitir mi opinión. De igual forma, yo sé que la lectura de los resultados les ayuda, así que espero que les haya sido de utilidad. Como siempre a los miembros del canal, gracias ahí por estar ahí patrocinándome. Ellos vieron el video prácticamente de un día para otro, muy en vivo. Para el público general lo están viendo en diferido. Y eso como parte de los beneficios de los miembros que me están ahí apoyando para poder seguir trayéndole este contenido. Esto como reinvención después de todo lo que pasó con el tema de la CMF, con los criterios que ellos definieron de lo que se puede y no se puede hacer. Así que aquí estoy haciendo bien objetivo, leyendo los números sin apreciaciones personales para que no se enojen ahí en la CMF. Ya, eso sería todo, chiquillos. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad este video. Nos estamos viendo en el siguiente, que los resultados no paran, por ende yo tampoco. Cuídense todos, que estén bien, nos vemos en el siguiente. Chao.